Eh, Muy bien, sí vemos la presentación, ¿verdad? Este es el tema que el día de hoy vamos a abordar, desde muchos puntos de vista que me gustaría tocar. La verdad es que este es un tema muy amplio y espero que podamos dejar un poquito más claro este tema el día de hoy. El, mm, no, esa segunda no, si me hace favor de pasar a la siguiente. Ok, bueno, vamos a empezar primero con la definición. Quisiera decirles que, bueno, nuestro artículo 325 del Código Penal Federal se define como que comete el delito de feminicidio quien prive de la libertad a una mujer específicamente por razón de género. También en los diversos códigos estatales, de igual manera, se presentan diversas definiciones. En el caso de nuestro estado, del estado de Tlaxcala, que es de donde nosotros estamos dando la conferencia, se encuentra en el artículo 229. En este se define que se considera que existe una razón de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: que la víctima presente signos de violencia sexual o de cualquier tipo, que la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario. Más adelante vamos a ver un poquito más de esto. Que haya existido también una relación entre el sujeto activo y la víctima, alguna relación, ya sea de parentesco, consanguinidad o afinidad, alguna relación de tipo sentimental, afectiva, laboral, docente, alguna relación de confianza. También que existan algunos datos de que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, que la víctima haya sido incomunicada previamente, no importa cuál haya sido el tiempo. Y algunas cuestiones que también vamos a ver más adelante, como que el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público, y que el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación. Uh-huh. Es importante es importante decir, no, no seguimos antes. Las mujeres son objeto de múltiples formas de discriminación que violan los principios de igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer identificó la violencia basada en el género como una de las manifestaciones de la discriminación cuya causa principal es la desigualdad de géneros. Esto es súper importante. Esto es que las relaciones sean asimétricas. Las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres constituyen una forma de discriminación que impide gravemente que la mujer goce de los derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. En la diapositiva anterior teníamos una definición también de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Definió la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Esta definición incluye hechos violentos dirigidos en contra de las mujeres por su pertenencia al sexo femenino, por razones de género o que las afectan de forma desproporcionada. Eh, la muerte violenta de las mujeres por razón de género, tipificada en algunos sistemas penales bajo la figura de femicidio o en nuestro caso de feminicidio y en otras como homicidio agravado, constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer. Ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado.
Y aunque sus manifestaciones ilustran diferentes interrelaciones entre normas y prácticas socioculturales, el feminicidio constituye en realidad un fenómeno global que ha alcanzado proporciones alarmantes en el mundo. Y obviamente, pues las víctimas son las mujeres en diversas etapas de desarrollo, condiciones y situaciones de vida, que es también donde entra también la interseccionalidad, que más adelante vamos a ver. En la siguiente diapositiva podemos ver que el término femicidio fue propuesto en los años 70 por Diana Russell, quien propuso por primera vez esta figura con el fin, es súper importante porque este tema ha estado mucho en discusión de por qué no se toma nada más como un homicidio como todos, y es que el feminicidio lo que muestra es esta violencia estructural en la que se vive, que precisamente lo que mencionaba hace rato, que has hecho también visible la Organización de las Naciones Unidas, precisamente con el fin de poder derrocar este sistema, de hacerlo visible y de poder generar algún cambio, es que se hace este término, no así que tiene que ser algo muy específico. Primero, tiene que ser, según este primer término, un homicidio hacia una mujer, precisamente por su condición de ser mujer, y tiene que ser perpetrado por un hombre, aunque esto también en algunas otras jurisprudencias varía. Sin embargo, sí es importante precisamente con el fin de visibilizar esta violencia estructural entre hombres y mujeres que existe. Más adelante, la mexicana Marcela Lagarde acuñó el término feminicidio y ella lo definió como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de ser mujer, pero ella le aporta otra connotación porque le agrega también la falta de respuesta del Estado. Entonces, ella en su definición también acusa al Estado y lo define como un crimen del mismo. Se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. Es como ella así lo define. Ujú. Eh, Podemos más adelante, por favor. Este, Ajá, muchísimas gracias. También nosotros podemos ver que, vamos aquí, es que a la par, ok, que también se definen diferentes condiciones estructurales de los feminicidios. Independientemente de la terminología que se adopte, las situaciones de la violencia contra la mujer presentan características comunes. Primero, están fundadas en una cultura de violencia y discriminación que se basa en el género y que además tiene sus raíces en los conceptos referentes a la inferioridad y a la subordinación de las mujeres. Hay que entender que no se trata de casos aislados, esporádicos o de episodios de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y en las mentalidades. El uso, precisamente el concepto de feminicidio y su diferencia con el homicidio, permite visibilizar la expresión extrema de violencia resultante de esta posición de subordinación, de marginalidad y de riesgo en el cual se encuentran las mujeres. De acuerdo con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, la situación socioeconómica de los países donde se manifiestan con mayor intensidad los feminicidios muestran la persistente penetración de una cultura machista por la cual la desigualdad institucionalizada de género
sirve de base a la discriminación de género y además ayuda a legitimar la subordinación de las mujeres y el trato diferencial en el acceso a la justicia. Ujú. Y en suma esto, bueno, los feminicidios son el reflejo de una cultura de odio y de discriminación. La relatora especial, recogiendo la experiencia internacional, clasifica las muertes violentas de mujeres por razones de género en dos categorías. Aquí tenemos la primera, las activas o directas, y la segunda son las pasivas o indirectas. Como podemos ver, los feminicidios activos o directos incluyen las muertes de mujeres y niñas que son como resultado de la violencia doméstica ejercida por la pareja en el marco de una relación de intimidad o de convivencia, el asesinato misógino de mujeres, las muertes de mujeres y niñas cometidas en el nombre del honor en algunos países, las muertes de mujeres y niñas relacionadas con situaciones de conflicto armado, por ejemplo, como una estrategia de guerra, opresión o como algún conflicto étnico. Ajá. Y tenemos también en algunos otros países las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el pago de un dote, las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el origen étnico y la identidad indígena. En la siguiente diapositiva podemos ver los feminicidios pasivos o indirectos, que incluyen las muertes. Estos son feminicidios en los que no necesariamente se hace a través de una conducta directa, sino más bien indirecta a través de la prohibición o a través también de una falta de servicios o proporción de servicios, como por ejemplo las muertes debidas a abortos inseguros y clandestinos, la mortalidad materna, las muertes por prácticas dañinas, por ejemplo, en el caso de las mutilaciones genitales femeninas, las muertes vinculadas al tráfico de seres humanos, al tráfico de drogas, las muertes de las niñas y de las mujeres por negligencia, por privación de alimento o maltrato, y por algunos actos u omisiones deliberadas por parte de funcionarios públicos. Ujú. Ok. Entonces, dentro de las modalidades delictivas que se deben estudiar o que existen, según también lo establecido por la relatora, en la experiencia latinoamericana se identificaron varias modalidades. Por ejemplo, en el feminicidio íntimo, este es el cometido por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido alguna relación o vínculo íntimo, ya sea un marido, exmarido, compañero, novio, exnovio, amante, lo que sea, no íntimo, que se produce por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación, el infantil, que es el de la muerte de una niña menor de 14 años, cometido por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, en el familiar, también por una relación de parentesco, existe también por conexión, hace referencia a una persona, por ejemplo, que se encuentra en la línea de fuego, por ejemplo, alguna amiga, una pariente de la víctima, madre, hija, que se encontraba en el mismo lugar del escenario donde estaba la víctima, también sexual sistémico, por prostitución, por trata, por tráfico, transfóbico, lesbofóbico, racista. Estas son algunas de las motivaciones. El derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado un conjunto de normas, estándares y principios para alcanzar la plena vigencia de los derechos de las mujeres. Se ha producido una evolución sustancial en este ámbito que partió de un objeto limitado a la mera igualdad formal entre hombres y mujeres, que es de lo que todo el mundo habla, y que ahora se concentra en el verdadero reconocimiento de que sí existe una desigualdad y discriminación estructurales que afectan a las mujeres. Ese es un paso bien importante, porque a partir de eso realmente comienzan a surgir políticas que sí nos llevan a una situación de equidad.
Este cambio tiene como consecuencia la revisión completa de las formas en que sus derechos son reconocidos, protegidos y aplicados. Y varios instrumentos internacionales de carácter vinculante y de derecho blando abordan la problemática de la violencia contra la mujer y han servido de base para desarrollar una abundante jurisprudencia internacional en la materia. En este caso, dos textos deben ser reconocidos. Primero, en el ámbito universal, pues obviamente la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en el ámbito latinoamericano, la Convención de Belém do Pará, de carácter vinculante para los estados que la ratificaron.